Safras News habló con Sebastián Auguste, el director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, para analizar cuáles son los problemas que enfrenta el gobierno de Javier Milei de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre. Hola a todos, mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News y aquí en Panorama Latam Financiero vamos a estar hablando con Sebastián Auguste, que es el director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, y vamos a estar hablando acerca de los informes que ustedes publican mensualmente, como el Confianza en el Gobierno y también las proyecciones de inflación. Respecto a esto último, me gustaría analizar con vos esta caída en la inflación promedio que se vio en el último informe que ustedes publicaron en septiembre. Se vio una baja del 39,6% en agosto al 37% en septiembre. Y esto sucede en un contexto de tensiones cambiarias, la suba del dólar que tuvimos semanas atrás y quiero saber si podríamos ver una desinflación continua para 2026 y cómo afecta ahora en este gobierno, a diferencia de otros periodos presidenciales, la suba del dólar en la suba de los precios al consumidor. Bien, buenísimo. Bueno, nosotros en la ITERA, a través de encuestas a personas, mes a mes medimos varios indicadores sobre las mismas personas, le hacemos preguntas diversas y medimos varias cosas. ¿Qué medimos? Básicamente tres indicadores, que es expectativa de inflación, confianza del consumidor, que tiene que ver con la economía, y confianza del gobierno, que tiene que ver con cómo percibe la gente al gobierno. Son tres indicadores distintos. Lo que hemos visto este año es, por un lado, confianza del consumidor que habla de la actividad económica, se enfrió mucho. Hizo un pico en octubre del año pasado, en octubre, noviembre, a partir de enero y febrero tuvo un retroceso, hizo un comportamiento tipo serrucho, o sea, un mes subía, un mes caía, no iba con mucha tendencia, y el mes previo a la elección hizo un colapso, hizo una caída muy fuerte en la confianza del consumidor, que después un poco se reflejó en la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, Confianza del gobierno, que habla más de cómo percibe la gente a cómo funciona el gobierno, venía en caída casi todo el tiempo. O sea, si bien es como que la gente tenía alguna confianza en la economía, pero no tanto en el gobierno, y bueno, llegó al mínimo de confianza del gobierno justo antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y también se lo reflejó. Y expectativas de inflación ha venido a la baja todo el tiempo. Mes a mes viene cayendo. Nosotros medimos dos expectativas de inflación, a 30 días y a un año. La que mencionaste es la anual, o sea, la gente ve una anual que cayó. Ahora ve una mensual un poco más alta, con lo cual lo que está mostrándote la gente es que tiene en la cabeza que hay un proceso desinflacionario y lo percibe así, a pesar que la inflación mensual la ve más alta en el próximo mes. O sea, sí ve una inflación más alta, un 3% de la mediana, están hablando que va a ser un 2%, pero a largo plazo está viendo un 2%. O sea que en el fondo eso te muestra que hay un proceso de desinflación en que la gente está percibiendo. La gente todo el tiempo tuvo percepciones de inflación más altas que la realidad. Mes a mes, cuando la gente le preguntas cuánto va a ser la inflación, te dice mucho más de lo que realmente hay inflación. O sea, como que la gente no ha visto o no la percibe a la reducción de la inflación como realmente pasó. Sistemáticamente dice números más altos. Y eso también es un tema como para pensar y debatir por qué pasa eso. Yo tengo algunas teorías, creo que una de mis teorías se tiene que ver con lo que llaman los precios sensibles. Este gobierno ha ajustado precios relativos y algunos precios como puede ser luz, gas, los servicios públicos han subido y esa subida es como que es un precio más sensible para la gente y le ayuda a formar esa percepción de que hay más inflación de la que hay, porque después no sabe la leche y el tomate cómo se mueven, no lo sigue tan de cerca, pero la luz es un precio que lo mirás, o transporte, lo mirás mucho. Entonces, creo que eso ayuda a que la gente tenga una percepción de inflación más alta de lo que realmente se fue dando. Y confianza del consumidor, nuevamente, cuando ves por qué cae la confianza del consumidor, no necesariamente se asoció con datos económicos. Entonces, ahí tengo una lectura también personal. O sea, por ejemplo, hubo la devaluación del tipo de cambio, cuando se corre el tipo de cambio, y la gente ese mes no reaccionó a la confianza del consumidor. O sea, no lo vio como negativo. Tuviste aumento de las tasas de interés y la gente no reaccionó. Y después la gente reaccionó un mes cuando no había ningún dato económico malo. Entonces, o tardó en digerir la información o hay otro proceso. Y yo lo que veo es que las caídas de la confianza del consumidor se asocian más con temas políticos.
Por ejemplo, la caída tuvo más que ver con el tema del 3%, el 5%, el escándalo de corrupción, supuestamente, que con lo económico. Entonces, ahí creo que es como que la gente, obviamente, cuando habla de confianza del consumidor, mezcla todo, ¿no? No solamente la economía en sí, lo duro, sino también las sensaciones que la gente tiene. Creo que en ese sentido hubo muchos hechos del gobierno que no ayudaron a construir un escenario como optimista en la gente, y eso lamentablemente en economía existe lo que se llama la profecía autocumplida. Si vos pensás que te va a ir mal, porque la gente deja de consumir, no invierte. Entonces, un poco, yo veo que hay un pesimismo económico. Confianza del consumidor de este mes, que dijiste vos, la inflación cayó, pero la confianza del consumidor sigue planchado. El mes pasado cayó muchísimo y en septiembre volvió a estar flat. O sea, no es que reavivó, sigue ahí abajo. Entonces, le está faltando un shock de confianza en la economía como para... Y eso motoriza mucho el consumo también, ¿no? Claro. Y en cuanto a las paridades geográficas, porque por ejemplo se vio subas en Capital Federal, pero también algunas caídas en el interior, ¿cómo ustedes analizan por provincias tanto la confianza como las expectativas de inflación? Sí, en general, en todo el gobierno de Milei, el interior ha sido más optimista, o sea, en el sentido de esperar menos inflación y cayó menos la confianza. Y el capital y el conurbano ha sido más pesimista en todo ese aspecto. Capital puntualmente ha sido muy pesimista el Gran Buenos Aires en las zonas más pobres, por tal vez también ves eso, ese pesimismo. Sin embargo, cuando ves por nivel de ingresos a nivel país y partís a la población por altos y bajos ingresos, vos ves que el pesimismo está un poco más alto en la clase, en la gente que tiene más nivel educativo que la que tiene menos nivel educativo o ingresos. Y eso también es interesante, ¿no? El hecho en confianza del consumidor que sea esta relación, ¿no? Y en parte tal vez tenga que ver con lo que mencionamos antes, ¿no? Si la suba por ejemplo, la suba de precios de servicios afectó más a la clase media que a los que menos tienen, porque todavía hay subsidios, todavía hay cosas. Y por otro lado, cuando vos dejás de poner el impuesto inflacionario, el impuesto inflacionario es algo que pagan los que menos tienen, el que no está bancarizado, el que está en efectivo, el que está en informal. Entonces, hay cosas que ha hecho el gobierno que se lo ve en la tasa de pobreza, que cayó mucho, que ayuda al que menos tiene, y la clase media tal vez fue la que está pagando parte del ajuste. En la reducción del empleo público, vos ves los datos del INDEC y ves que hay una reducción neta de empleo público, y eso es clase media. Entonces ha habido eh, eh, aspectos de sanear la economía que le pegaron más al bolsillo, me parece a mí, a la clase media, y por eso ves que la confianza del consumidor en los estratos de mayores ingresos está más pinchada que la confianza del consumidor en los menores ingresos. Mm. Y vos estudiaste recién, Sebastián, que el factor político es uno de los que puede impulsar a la inflación, a la sensación de que tal vez los precios puedan llegar a subir. Y justamente el índice de confianza en el gobierno que ustedes publican está mostrando uno de los valores más bajos en la presidencia de Javier Milei. ¿Qué Sí. expectativas ustedes tienen para octubre o cómo ustedes pueden proyectar futuros resultados para octubre en el corto plazo o tal vez mirando hacia 2027? ¿Qué tipo de proyecciones ustedes pueden llegar a concluir o qué tendencias pueden observar a partir de este índice que ustedes publican todos los meses? Sí, lo que hay que aclarar es esto. Siempre estos índices son difíciles de leer porque la gente no es que esté necesariamente hablándote mal de Milei o del gobierno. Cuando vos decís cae la confianza hacia adelante en este momento, vos no sabés si es porque están viendo que el gobierno es un desastre, o están viendo que la oposición es un desastre y tiene mucho poder, o están viendo que se está votando algo en contra del gobierno y eso es peor. No sé, cuando vos tenés una caída no sabes bien, porque digo, en parte que se le complica a Milei mantener el superávit fiscal y que el tipo de cambio se haya corrido, afecta negativamente a la economía, pero probablemente tenga que ver no tanto con Milei, sino con el miedo a una reversión de políticas. ¿Me explico? Y la falta de inversión. Entonces, en ese sentido es difícil de ver, y tampoco yo leería que de lo que estamos viendo esto es una aprobación a la posición, digamos. Claramente es un tirón de oreja al gobierno en alguna medida, pero tampoco eso quiere decir que el público esté aceptando o demandando políticas de oposición
como si algunos creen. Entonces es complejo de ese lado, de ese punto de vista es un poco complejo. Yo lo que veo es que si no hay algo que haga mejorar un poco la confianza, va a estar difícil eh, eh, que te ayude la confianza del consumidor. Y eso es importantísimo para el desarrollo económico. La confianza del gobierno me preocupa un poco menos, y te digo por qué. Es más político. En el fondo, la salida ya está, ganará, perderá, es político. Todo mi ley ganó las elecciones con mala confianza del gobierno en algún punto y buena confianza del consumidor. O sea, la gente votó con el bolsillo, en gran parte. Mucha gente, y eso lo ves. Pero el problema que más me preocupa es que ahora perdimos confianza del consumidor. Confianza del gobierno nunca estuvo muy alta, a eso voy. No es que la gente dice, qué capacidad que tiene mi ley o el gobierno de gestionar. No, le ven problemas para gestionar, le ven una oposición, le ven un Congreso que no tiene, le ven que pasa una ley y se la rebotan. Y eso es parte de la confianza del gobierno, la capacidad de gestión. Y eso siempre estuvo flojo Milei, ¿no? Digamos, ahora está en el piso, pero estuvo flojo. Pero la confianza del consumidor estaba bien. Ahora está mal la confianza del consumidor y eso es lo que a mí me preocupa más, digamos, eh, a futuro. Y no sé, honestamente, qué se puede hacer o qué puede hacer que esa confianza del consumidor se recupere. Claramente alguna idea por ahí el gobierno tenga, no sé qué pasará, no sé las elecciones cuánto va a afectar, pero hoy por hoy están deprimidas. Y si están deprimidas, la gente no gasta, la gente no invierte, entonces eso no es bueno para la economía. Ujú. Es interesante lo que planteas, que el humor de la población está más en la economía, más que en el factor político. Tal vez hayan ciertos conflictos políticos, pero mientras la inflación y el dólar se mantengan estables, no va a haber ningún tipo de problema mayor para el gobierno para poder manejar a la población, para tratar de estimularla con la economía, con el bolsillo. Y para ir Bueno, no, finalizando. no es que te dije exactamente eso. Yo lo que quise decir es otra cosa. Yo quise decir que Milei nunca enamoró a la población de manera masiva en confianza del gobierno. Eso te quería decir. Vos ves indicadores y nunca estuvo en un pico altísimo cuando estuvo Macri. Confianza del gobierno no lo pudo levantar nunca mucho. Sí confianza del consumidor. Milei llegó a nivel de confianza del consumidor de nivel de la época de Macri y superó a Alberto Fernández en confianza del consumidor. Entonces digo, claramente la gente le tuvo más fe en lo económico que en su capacidad de gestión política. Y cuando digo menos gestión política, no digo por él puntualmente, sino por el equilibrio de poder que hay. Un Congreso en contra hace débil un gobierno. Entonces digo, confianza del gobierno tuvo siempre floja porque es un gobierno que tiene capacidad de gestión en parte por su taxonomía, por no tener provincia, por no tener un aparato político, un partido político que lo ves débil y flojo. Sin embargo, ganó elecciones Milei. Y cuando ganó las elecciones fue porque la confianza del consumidor estaba alta. O sea, a eso es lo que voy. Yo creo que Milei puede hacer un buen desempeño político, a pesar de todo lo que puede ser malo en confianza del gobierno, si hay alta confianza del consumidor. Porque la gente lo votó con el bolsillo en algún punto. Entonces, eso es un poco para redondear. Entonces, digo, a futuro, y bueno, a futuro lo mejor que puede hacer el gobierno es que la economía le vaya bien. Su debilidad política la va a tener igual, porque la elección de ahora no va a cambiar su balance en el Congreso y no va a cambiar que tiene toda una provincia tiene el partido gobernante. O sea, es un partido que no es partido, o sea, que es muy outsider. Eso va a seguir estando. Y eso creo que le va a seguir dando una confianza al gobierno débil en muchas dimensiones. Pero sí me preocupa más la confianza del consumidor, que ha sido para mí un mejor predictor del desempeño político de la libertad avanza, ha sido mejor predictor eso que la confianza del gobierno. Eso es lo que un poco quería decir. Ujú. Sí, sí, y quedó claro, y entonces ya para el año que viene ya se podrían estar viendo cuáles van a ser las noticias que seguramente van a afectar a la posición del gobierno en busca de esos votos de 2027. Ustedes ya pueden estudiar cuáles son las medidas o cuáles son las intenciones que está buscando el consumidor en lo que vos estás observando puntualmente para el año próximo, si tal vez nuevos acuerdos con organismos internacionales, o cuáles son los drivers que podrían estar apuntando el gobierno para tratar de ganar las urnas en 2027. ¿Eso ya se puede observar, Bueno, se puede estudiar? eso de vuelta va a ser una opinión puramente personal mía. Ujú. Y digo, dado que yo veo que confianza del consumidor no cae con noticias, no se mueve con noticias económicas, se mueve con noticias políticas, yo le diría a Milei, si me está escuchando y me pregunta, es re importante la comunicación. Tenés que mejorar la comunicación porque es fundamental. La gente no te vota, o sea, si no vota por el bolsillo, no lee los indicadores económicos. Cayó la pobreza, fue un número espectacular
y no pasó nada, confianza en el consumidor está igual, no cambió, la gente no se lleva por esos números, los macronúmeros. Entonces digo, vos tenés que tener una forma de comunicarte que le guste a la mayoría y no a unos pocos. Entonces ahí creo que el gobierno debería hacer un cambio en cómo se comunica y cómo se mueve políticamente. Me parece lo que yo leo de las elecciones hasta ahora y lo que me dicen los indicadores es que al público argentino en promedio no le está gustando cómo el gobierno se comunica y cómo se gestiona políticamente, enfrentándose. Digo, entonces tenés que trabajar lo político, porque eso va a ayudar a mejorar el condimento de confianza del consumidor que vos necesitas. Y por el lado económico, el gobierno no hace mal las cosas. O sea, el blindaje a ver, haber logrado el apoyo del gobierno de Estados Unidos con esto fundamental para el año que viene. Establecer este tipo de cambio ante una corrida por expectativas. Estás logrando mantener superávit fiscal a pesar de todos los bombardeos que tenés desde el Congreso. Digo, en eso el gobierno de la macro es prudente y se ha manejado bien y da una señal muy fuerte que va a seguir siendo prudente. Entonces ahí me quedo tranquilo. A mí lo que me preocupa es la micro en el sentido de las opiniones de las personas y cómo levantás eso. Y a veces, Claro. digamos, uno escucha mucho a la gente que dice, no, porque a mí me pasa esto todo el tiempo. No, porque te hablan esto de la macro puede ser que esté bien, pero la micro a la gente no le llega. Y la macro la macro en el fondo es el agregado de la micro. O sea, divorciar la macro de la micro es algo ridículo, porque la macro es un reflejo, está sumando todo lo que hicieron los chiquitos de la micro. Entonces digo, la gente no mira los números y se maneja por sensaciones. Y esas sensaciones hoy a la gente te dice que estamos mal, que hay gente que perdió empleo, hay gente que gana menos, que no llega a fin de mes, que la tarjeta, que esto. Vos mirás los números duros y no ves eso que la gente dice, pero la gente lo dice. Entonces, cambia esa expectativa, no es fácil. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, yo lo que veo que esa negatividad se construyó a través de mensajes muy agresivos desde el Poder Ejecutivo. Y bueno, deja de hacerlo, porque eso no te está Claro. sumando. Lo único que genera es que la gente se irrite y vea cosas que tal vez no estén. Y lo peor, que después es la profecía autocumplida. Si yo creo que esto va a andar mal, va a andar mal. Entonces digo, debería un poco leer eso el gobierno, no seguir hablando para una minoría de gente que por ahí busca algo radicalizado, sino para el votante medio que tal vez no sé si lo va a votar o no en esta elección, pero es para quien gobernás para una mayoría y no para una minoría. Y Claro. eso es algo que creo que sería mi mensaje de lo que estoy viendo, ¿no? Vos me decís, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y tiene que ir por ahí. Y en lo económico seguir con las cosas que está haciendo, intentando, aunque el Congreso le bloquee, exponer al Congreso cada vez que le bloqueen algo, darle racionalidad, comunicar mejor las medidas. Hay un tema fuerte de comunicación que se maneja mal. Hay buenas noticias y nadie se entera o no se cuentan bien. Me parece que tiene que haber un esfuerzo grande de comunicación y evitar los conflictos innecesarios. Sí, totalmente. Hay que mejorar la comunicación porque tuvimos esta semana, bueno, el anuncio de las retenciones que fue de manera imprevista y logró un enojo del campo. Así que vamos a ver cómo se soluciona todo para el año próximo y también depende de cómo van a resultar las elecciones ahora y qué tipo de congreso va a tener Milei por los últimos 2 años de este mandato. Vamos a estudiarlo y también a reportar los informes que ustedes publican mensualmente desde nuestra agencia. Sebastián, muchas gracias por tu participación. A vos, hasta luego. Hasta luego.